y dentro de 8 días, si Dios permite, y ya estaremos ya preparándonos para el próximo año. ¿Y ha cumplido, hermano, usted sus propósitos que se hizo en el 2023? ¿Le ha salido el plan como lo planeó hace un año para empezar el 2024? Y hoy a este día, puede usted decir, sí, ya lo cumplí, o lo dejamos a la mitad. Planes que hacemos todos, quiéramos o no. A lo mejor se pudo haber planeado, usted en lo personal, pues terminar algún proyecto, empezar uno nuevo, los jóvenes a lo mejor terminar su carrera, subir calificaciones, algo por el estilo, pero lo ha podido llevar a cabo y, y siempre es necesario planear, pero a veces cuando planeamos, a veces no tomamos en cuenta varias situaciones que se van presentando, varios imprevistos. Y llegamos ya al final de nuestra meta, en este caso al final de este año, pues ya casi, pues de panzazo vamos pasando, ¿no? Si es que lo hemos podido llevar a cabo. Pero Dios quiera que sí, y Dios quiera que en esta mañana, y con lo que vamos a meditar, podamos tomar nuevas fuerzas, si es que ya estamos cansados o estamos cansándonos ya de estar en el servicio a nuestro Dios. Y voy a invitar, hermanos, que abramos nuestras Biblias. Vamos a hacerlo en el libro de Ezequiel y vamos a leer solamente algunos pasajes. Ezequiel, vamos a hacerlo, hermanos, del versículo 10 al versículo 14. Ezequiel 3, versículos del versículo 10 al versículo 14. Cuando lo encontramos, hermanos, voy a invitarles que nos pongamos de pie por reverencia a la palabra de nuestro Dios. Vamos a hacerlo todos juntos, a una sola voz, esta lectura. Ezequiel capítulo 3, versículos del 10 al 14. Vamos a leerlo todos juntos, a una sola voz. Y vamos a leer, vuelvo a repetir, Ezequiel 3, versículos del 10 al 14. La palabra del Señor dice, todos juntos, hermanos. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo. Bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra, y el sonido de las ruedas delante de ellos, y sonido de gran estruendo. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Dios bendiga su palabra, hermanos. Pueden tomar asiento. El título de la meditación de esta mañana es La indignación de un hombre. La indignación de un hombre. Y vamos a tratar 3 puntos, hermanos, en esta meditación. Y el primer punto que vamos a tratar es la obligatoriedad del mensaje. El segundo punto es la grandeza de a quien servimos. Y el tercer punto que vamos a tratar es la fuente de la fortaleza. Y vamos a volver voy a invitarles que ahora me sigan ustedes con su vista. Aquí en estos versículos que leímos, versículo 10 y 11 dice, y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras, que yo te hablaré y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Y el llamamiento del profeta Ezequiel fue algo especial porque fue la manera en cómo el Señor le llama a Ezequiel y todo el escenario que se da cuando el Señor llama a Ezequiel en medio de la cautividad. Esto no es en el pueblo no es en Jerusalén, no es en Judá, no es en el pueblo de Israel, sino es ya en Babilonia.
ya en medio del cautiverio, ya en medio pues de esta situación que vivió el pueblo de Israel. En ese momento es cuando llega el llamamiento del profeta Ezequiel. Y este llamamiento se da después de que el pueblo de Israel ya estaba teniendo las consecuencias, ya estaba siendo efectiva la disciplina que el Señor les había dicho muchos años antes, con anticipación, les estaba motivando a que cambiaran su rumbo de vida, a que cambiaran su manera de vivir, porque su pueblo le había dado la espalda. Dice en Jeremías que su pueblo había cavado para sí cisternas que no retenían agua y habían dejado la fuente de agua viva, le habían dado la espalda al Señor como pueblo. Y el Señor les estuvo mandando profetas, les estuvo mandando reyes a que cambiaran su corazón, dirigieran nuevamente el corazón de todo Israel hacia el Señor, de manera que las consecuencias del pecado no llegaran a su vida. Pero el pueblo no quiso escuchar. Y para este momento que estaba teniendo este llamado Ezequiel, ya las consecuencias habían llegado a Israel. Y voy a invitarles que vayamos al capítulo 1 y vamos a ver en el versículo 2, hermanos, capítulo 1, versículo 2 de Ezequiel, dice: en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Esta es la fecha, por así decirlo, en donde está pasando esta situación. Y aquí hay algo curioso, hermanos, algo curioso que bueno, solamente puede ser de parte de Dios. En medio del castigo, en medio ya de la disciplina que el Señor les estaba dando a su pueblo, el Señor vuelve a llamar a un profeta, a un hombre de Dios, para que vaya nuevamente y hable a todo su pueblo con el fin de que ellos recapaciten y con el fin de que ellos reconozcan su pecado, reconozcan sus faltas y puedan volver a Dios. Y hay algo bien interesante, hermanos, porque en qué disciplina, sea humana, sea de los padres hacia los hijos, sea de la sociedad hacia personas que quebrantan la ley, o sea en una empresa a un trabajador que quebrantan las normas, ¿en qué lugar se efectúa una disciplina y después se vuelve a motivar a que recapaciten? Generalmente cuando nosotros como padres a nuestros hijos les decimos: a ver, hijo, pórtate bien, no hagas esto, y nuestro hijo no entiende, cuando llega el momento de la disciplina, cuando llega ya el momento de a lo mejor de darle un jalón de orejas o imponer un castigo, ya no hay comunicación. ¿Por qué? Porque la comunicación fue anteriormente al hecho de la desobediencia del niño. Lo mismo pasa en la sociedad. Cuando una persona llega a delinquir dentro de la sociedad bueno, lo atrapan al delincuente o al transgresor, la justicia o lo que son aquí las leyes, ya hasta ahí, lo único que puede esperar esta persona es que le dicten el castigo y que cumpla el castigo. No hay más. En una empresa, cuando nosotros en una empresa, a lo mejor un trabajador llega a hacer malos usos del lugar de trabajo, a lo mejor de la utilería, a lo mejor de las herramientas, cuando llegan a hacer un mal uso de estas cosas que la empresa le otorga para poder realizar su trabajo, la empresa, el castigo es arrancarlo de lleno. No hay segundas oportunidades. Y no solamente eso, aún esta persona llega a ser boletinada, aún llega a tener un mal historial que no solamente va a quedar dentro de la empresa, de manera que ya no va a poder laborar en ninguna empresa afiliada a esta o a alguno de su organización, sino que también es boletinado. Y eso pasa en el ámbito humano. Pero el Señor aquí es algo asombroso, porque en medio del castigo, en medio de la desobediencia, el Señor sigue llamando a su pueblo. Y pensando en estas situaciones, y nos hemos acostumbrado, hermanos, a que es así, y gracias a Dios que es así. ¿Y esto por qué llega a pasar? Porque el Señor es fiel a su palabra, porque
porque su fidelidad que el Señor tiene hacia su pueblo, tiene hacia los que le conocemos, no va en función de lo que nosotros podamos hacer hacia nuestro Dios o de la fidelidad que nosotros podamos tener hacia Dios. La fidelidad de Dios es permanente. Y lo mismo estaba pasando aquí con su pueblo. Y en esta situación llega el Señor a presentarse a Ezequiel para que lo mande como profeta. La situación era difícil ya en este momento. De seguro que habían sido ya deportados hacia Babilonia y no habían llegado de turistas, no habían llegado a conocer nuevas tierras, habían llegado a ser esclavizados, a ser siervos en una nación extraña. Y de seguro que todos los que habían, dice la Biblia en el libro de los Reyes, que los primeros que fueron deportados fue la gente importante. Fueron funcionarios, fueron gente adinerada, fueron sacerdotes, era la gente importante. Y empezaron a dejar en la tierra de Judá solamente a los trabajadores, a los que tenían oficios o a los pobres, así dice la Biblia. Y de seguro que este cambio de vida a los judíos que habían sido trasladados hacia Babilonia no era nada satisfactorio. Hay un salmo, el Salmo 137, que habla acerca de cómo los babilonios les pedían a los judíos: cántenos cantos de allá, los que cantaban en Jerusalén. Y el Salmo expresa cómo es que van a cantar cuando recuerdan a su tierra, cuando recuerdan a esa tierra prometida que perdieron por causa de la desobediencia. La situación en cada uno de los judíos estaba pues muy, muy difícil porque estaban en una situación muy apremiante. Y en medio de toda esa situación, el mensaje del Señor permanece. Y el título de este punto fue la obligatoriedad. No encontré una palabra más ad hoc a la idea. Y no es obligatoriedad por el hecho de que debe de ser así, el Señor está forzosamente obligado a hacerlo, sino es porque el Señor en su promesa, eso fue lo que ideó para su pueblo. Y está cumpliendo el Señor su promesa hacia su pueblo de aún tener palabra para cada uno de ellos, aún en esas situaciones que habían caído. En el capítulo 2, versículo 8, habla un poco de lo que el Señor tenía en su corazón en ese momento. Y dice el versículo, yo lo leo, hermanos: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. No seas rebelde como la casa rebelde. Está motivando porque de seguro que Ezequiel estaba en esta misma situación difícil de los judíos y estaba tal vez preguntándose el por qué razón habían caído en esa situación, o como lo que podemos decir, ¿no? Cuando nos pasan cosas malas: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué tuvo que ser en esta época en donde yo nací? ¿Por qué no pudo ser más después? De manera que yo pudiera tener mi vida bien en mi nación. Y de seguro que Ezequiel podría ser que tuviera estas preguntas, pero el Señor le habla y le dice: no seas rebelde como la casa rebelde. Y de la misma manera el Señor nos está animando a que, independientemente de cada situación difícil, de cada situación incómoda, de cada situación que no nos guste a nosotros, nos está invitando a no ser rebeldes. Y para que el próximo año, si Dios permite y nos da vida, podamos en esa obediencia pues seguir sirviendo al Señor. No ser rebeldes. Dios quiera que podamos tener un corazón dispuesto a seguir, a buscarle.
Nuevamente, hermanos, Dios es fiel a su palabra y nuestra infidelidad que podamos tener, que pudimos haber tenido a lo largo del año, no va a suprimir la fidelidad de nuestro Dios. Y Él va a cumplir su palabra y la va a seguir dando. Y qué bendición, hermanos, que en serio, no sé si usted recuerde, yo no lo hago, no, creo que no ha pasado nunca, pero no sé si usted recuerde alguna vez que haya venido a la iglesia a buscar al Señor y que no haya habido predicación o a un estudio entre semana. Qué bendición. Y eso no es porque simplemente deba de ser así, sino que el Señor está cumpliendo su palabra, el Señor está sustentando su obra y de manera que podemos venir y siempre ser alimentados con su palabra hacia nuestras vidas, a través de los hermanos, a través de nuestro pastor, el pastor que Él ha puesto en esta iglesia. Y siempre, semana tras semana, el Señor nos da palabra abundante en nuestras vidas. Y esa es una muestra de que el Señor es fiel y de que debemos nosotros también ser fieles. Vamos a pasar al segundo punto, hermanos, la grandeza de a quien servimos. Y voy a invitarles que ahora leamos del capítulo 3 de Ezequiel, versículos 12 y 13. Y me levantó el espíritu y oí detrás de mí una voz de gran estruendo que decía, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Oí también el sonido de las alas de los seres vivientes que se juntaban la una con la otra y el sonido de las ruedas delante de ellos y sonido de gran estruendo. El libro de Ezequiel es un libro profético y de hecho es uno de los libros más difíciles de entender, es uno de los libros más polémicos. Hay muchas interpretaciones que se le da a lo que el Señor revela a través de Ezequiel. Y este libro ha dado pie a muchas teorías, algunas teorías pues muy sanas, muy saludables, algunas teorías de plano muy sacadas de contexto. Hay quienes quieren dar a entender la existencia de a lo mejor de seres extraterrestres a través de este libro. Ahorita lo vamos a ver en el capítulo 1, o de otro tipo de seres, otro tipo de seres. Y voy a invitarles que para este punto, y vamos a ir al capítulo 1, y vamos a leer algunos textos, hermanos, porque vamos a ver de quién está hablando en estos versículos el profeta Ezequiel. Y voy a invitarle, hermanos, que echemos a volar nuestra imaginación. Así como lo vamos a ir leyendo en la Biblia, vamos a tratar de irnos imaginando cómo son estos seres, ¿sale? Y cómo es que se desarrolla toda esta escena que Ezequiel vio en su llamamiento. No vamos a darle una interpretación profética, vamos a leerlo llanamente, vamos a entenderlo llanamente, así como lo entendemos, así como lo leemos, vamos a entenderlo para poder pues sacar provecho de esta porción de la palabra. Ezequiel, voy a invitarles que vayamos al capítulo 1. Capítulo 1 y voy a leer, hermanos, síganme con su vista del capítulo 4 al versículo 10. Y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre, cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombres, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno con el otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo, había en los 4 cara de águila. Vuelvo a repetir, hermanos, no vamos a dar una interpretación profética, pero voy a invitarles que nos empecemos a imaginar esta escena. Dice en el capítulo 4 que miré y venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente. Y para que, hermanos, podamos ir ilustrando esta situación. Nosotros aquí en donde Dios nos ha permitido vivir, aquí en el centro del país, no tenemos casi desastres naturales. Pero lo que está diciendo aquí Ezequiel pareciera que viene un huracán,
Pareciera que viene un tornado. Es lo que está comparando Ezequiel en esta visión que empezó a ver. Era como si viniera un huracán. Imagínese esto, un huracán con fuego. Ni siquiera tampoco hemos estado en zonas rurales donde se llegan a dar incendios forestales y realmente no nos imaginamos, a excepción de a lo mejor si alguno de ustedes ha tenido la experiencia de estar en un desastre natural como estos, pero creo que la mayoría no nos imaginamos lo espantoso que es estar en medio de un huracán, Hoy en día, con toda la tecnología y con todo lo que se ha dado, se le avisa a la gente, ¿sabes? Y pasó apenas hace unos meses en, en Guerrero, me parece, no recuerdo, cuando llegó el huracán, y lo que hicieron las autoridades fue desalojar a todas las personas que podían ser afectadas por este huracán y a lo mejor hasta perder la vida. ¿Por qué? Porque realmente es algo increíble, es algo tan fuerte, un desastre natural. Y es así como lo estaba viendo Ezequiel. Venía esta visión, estos seres que describe Ezequiel venían en un viento huracanado con fuego. Y empieza a describir Ezequiel lo que está pasando, cómo son estos seres. Y vamos a seguirlo imaginando, hermanos. Y en medio de ella, la figura de 4 seres vivientes. Esta es la apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Los pies de ellos eran derechos y la planta de sus pies como planta de pie de becerro. Y centellaban a manera de bronce muy bruñido. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que pareciera que estos seres angelicales que estaba viendo Ezequiel estaban ardiendo. Pareciera que estaban quemándose. Y no es de que se consumieran, sino que ellos mismos eran de fuego. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombres y sus caras y sus alas por los 4 lados. Es aquí cuando la gente le empieza a dar sentido profético, pero imagínese esa parte, un ser con 4 caras. Imagino que por ende son 4 cabezas. Y eso solamente nosotros lo vemos en la ficción, en la ciencia ficción. Pero Ezequiel está describiendo a estos hombres, a estos seres. Con las alas se juntaban el uno con el otro, no se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león al lado derecho de los 4 y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Eran estas 4 caras las que Ezequiel estaba mirando. Y sigue más, vamos a leer ahora del versículo 13 al versículo 18, hermanos. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, de estos seres que acabamos de ver en estos versículos anteriores, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaban entre los seres vivientes. Y el fuego resplandecía y del fuego salían relámpagos. Nuevamente Ezequiel nos está dando a conocer cuál era la fuerza de estos seres. Dice que salían fuegos o relámpagos de estos seres. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. A la velocidad de la luz se movían, porque es lo que está aquí diciendo. Y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Y es aquí cuando ya le empezamos nosotros a dar una interpretación fantástica o naturalmente nosotros empezamos a desviarnos en esta descripción que hace Ezequiel, porque nosotros no podemos entender todo lo que el Señor ha preparado, porque no nos imaginamos en lo más remoto todo lo que hay en la presencia del Señor y a lo que nos vamos a enfrentar algún día, si es que hacemos las cosas bien o hacemos las cosas mal. Vamos a seguir, hermanos, vamos a seguir teniendo esta descripción. ¿Dónde me quedé? Perdón. En el 15, mientras yo miraba, los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes a los 4 lados. Este aspecto es importante. Dice, el aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las 4 tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como rueda en medio de rueda.
Cuando andaban se movían hacia sus cuatro costados, no se volvían cuando andaban. Y sus aros eran altos y espantosos y llenos de ojos alrededor en las cuatro. Habla acerca de un complemento de estos seres. Dice que eran, que en ellos, en esta descripción que acabamos de leer, en lo que es una rueda sobre otra rueda, llena de ojos, allí estaba el espíritu de estos seres vivientes que empezó a describir el profeta Ezequiel. Y ahora podríamos decir, bueno, y todo eso, ¿en qué de qué nos sirve, de qué nos beneficia o qué, cuál es la enseñanza? Es de que estos seres que acabamos de ver y que describió Ezequiel, vamos a pasar nuevamente, hermanos, al capítulo 3 y al versículo 12. Y vamos a ver lo que dice después de los dos puntos. Voy a invitar, sí, versículo 12, después de los dos puntos, ya la última parte del versículo. Vamos a leer, hermanos, voy a invitarles que nos lo leamos todos juntos, nuevamente a una sola voz, esta frase. Después de los dos puntos, versículo 12. La palabra del Señor dice, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Esta frase es la que estos seres vivientes estaban diciendo. Con esta frase es con la que estos seres vivientes estaban alabando al Señor. Estos seres fueron los presentadores de todo lo que iba a llegar a Ezequiel en este momento. E imaginemos, hermanos, si estos seres tan difíciles de imaginar en nuestras limitaciones humanas, si estos seres tan difíciles de entender, porque no nos podemos imaginar a una persona o a un ser con cuatro caras, y así como lo describió Ezequiel, si estos seres con ojos y con aros tan espantosos alaban la gloria del Señor y están ellos confesando, bendita sea la gloria de Jehová desde su lugar. Entonces, hermanos, nosotros no tenemos ni idea de lo que vamos a ver allá cuando el Señor nos llame a su presencia. ¿Y por qué razón llega toda esta presentación a Ezequiel? Porque, vuelvo a repetir, de seguro Ezequiel estaba en una situación tan deprimente, de seguro en su espíritu tenía tantas preguntas, en su mente tenía tantas preguntas, en su corazón, de seguro que por la situación pensaba que la historia de su pueblo, la historia de Israel había llegado a su final y probablemente pensaba que Dios había abandonado completamente a su pueblo, porque ya no los había salvado. El Señor los salvó muchas veces, desde el tiempo de los jueces estuvo obrando a favor de su pueblo, en todo el tiempo de los reyes estuvo obrando a favor de su pueblo. Cuando el pueblo le daba la espalda, el Señor en su misericordia venía y los libraba, venía y les daba las victorias, con todo en contra. Dice la Biblia, dice en el libro de Jueces, que él fue angustiado por causa de ellos. Y en medio de toda esta situación que probablemente estaba en el corazón de Ezequiel y en el corazón de todo el pueblo, se le presenta de esta manera a Ezequiel para mostrar a Ezequiel toda la grandeza del Señor y probablemente para animarlo a que realmente sirviera. Por eso es que el Señor le anima a Ezequiel en el versículo 2, en el capítulo 2, versículo 8, no seas rebelde como la casa rebelde. Y el Señor le da una probadita de todo lo que hoy en día ya está experimentando Ezequiel, de seguro. En este momento el Señor le muestra su gloria y le muestra estos seres tan increíbles, estos seres tan difíciles de entender, de seguro que tan poderosos también, si se compara con un huracán, si se compara con un incendio forestal, si se compara con truenos. Y de esta manera Ezequiel ve, y de seguro que esto le ayuda a Ezequiel a poder empezar su ministerio en medio de los cautivos, en medio de un pueblo rebelde, en medio de un pueblo pues de corazón duro.
Y que esto, hermano, nos sirva para realmente ver lo que, entender que lo que está aquí en la Biblia, en estos versículos, no es una fantasía. Y a veces hay de dos situaciones. Hay hermanos que les apasiona lo que es la profecía y investigan, se meten de lleno, echan a volar su imaginación y tratan de estudiar más. Y hay hermanos que cuando se tratan temas de profecía, pues la verdad decimos, no, no le entiendo y mejor me voy por otro lado. Pero que esto nos sirve, hermanos. Por eso les pedía que lo entendiéramos tal cual como lo leemos. Varias veces hemos escuchado aquí en la enseñanza de nuestro hermano Miguel, en las predicaciones, si los ángeles tuvieran la oportunidad de hacer lo que nosotros hacemos, de seguro que lo harían sin vacilar, de seguro que lo harían prontamente, porque ellos están viendo la grandeza del Señor. Ellos continuamente están entendiendo y de seguro es su deseo que con sus hechos el nombre del Señor sea glorificado. Y esa es una oportunidad que tenemos nosotros. Y esa es una oportunidad que si la desperdiciamos en esta vida, nos vamos a lamentar mucho. Dios quiera que para el próximo año, pues podamos empezar con buen paso y podamos permanecer y podamos animarnos a que podamos seguir pues sirviéndole al Señor. Si usted, hermano, ha tenido la bendición, tiene la bendición de que el próximo año pueda servir en alguna comisión, algún nombramiento, tenga en cuenta esto, que no nos imaginamos, no podemos entender toda la grandeza, toda la majestad de nuestro Dios al cual servimos. Y si usted, hermano, no tiene ningún nombramiento, no sea una justificación para no quedarse sentado. Animémonos a servirle. Puede apoyar a un hermano que tenga el nombramiento, tenga la comisión, puede acercarse a él y decirle, hermano, yo te quiero ayudar, yo quiero servir también al Señor. ¿Qué te parece si hacemos equipo y vamos a echarle ganas? Porque en verdad, hermanos, siempre nos imaginamos a nuestro Dios como una persona. El Señor se ha revelado a nosotros de la manera que nosotros podamos entenderle, podamos imaginárnoslo. Y muestra de ello es esta visión que Ezequiel tiene. No lo podemos entender. Y el Señor en su misericordia, cuando vino a este mundo a morir por nosotros, se presentó y se humanó como nosotros. Y eso es una bendición. Pero de seguro, hermanos, que la gloria, la majestad y la grandeza de nuestro Dios realmente es incomprensible. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 13. Voy a invitarles que vayamos, hermanos, para que no. 1 Corintios 13. El versículo 9, hermanos, del versículo 9 al versículo 12 solamente, hermanos, voy a darle lectura. 1 Corintios 13, del 9 al 12, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que cuando era niño, él tenía una perspectiva, pero cuando ya fue hombre cambió y es muy diferente. Lo mismo nosotros, ahorita que estamos en esta tierra, en esta vida, pensamos de Dios y pensamos en Dios de una manera muy limitada, pero cuando ya seamos transformados, cuando Dios nos llama a su presencia, entonces vamos a verle tal cual es. Y lo que hemos escuchado frecuentemente, hermanos, el que sirvió al Señor, el que se esforzó en cumplir con su palabra,
el que se esforzó en poner sus talentos, sus recursos, sus dones al servicio de Dios, de seguro que va a estar gozoso. Pero aquel que decidió deliberadamente llevársela tranquila en su vida espiritual, aquel que escondió sus talentos, entonces de seguro que va a pasar una situación muy difícil. Y la Biblia dice que nos alejaremos avergonzados. Pero aún allí está el problema, porque nosotros, este concepto de vergüenza, nuestro parámetro es la vergüenza que podemos sentir entre los hombres. Pero de seguro que la vergüenza que vamos a sentir frente al Señor va a ser algo indescriptible. Vamos a ser salvos, sí, pero avergonzados ante Él, en quien la tierra y el cielo se estremecen. ¿No? ¿Creen que nosotros vamos a poder permanecer de pie? Y dice la Biblia que las montañas tiemblan a su presencia. ¿Creen que nosotros vamos a poder presentarnos y esa vergüenza que vamos a sentir va a ser algo sencillo? Y Dios quiera que podamos esforzarnos a poder en amor por todo lo que Él ha hecho, en amor por la salvación que nos ha dado, corresponder de una manera positiva y servirle con lo que Dios nos da. Y pasamos ya al último punto, que bueno, de hecho ya estamos ahí, pero es la grandeza de a quien servimos. No, perdón, es el último punto. La fuente de la fortaleza. Voy a invitar que ahora vayamos a capítulo 3. Y ya el versículo 14. Me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Y me tomó y fui en amargura. De seguro que esta amargura que Ezequiel estaba sintiendo en este momento era porque estaba entendiendo que en esa grandeza que el Señor le mostró, era esa grandeza que su pueblo no sirvió. Era esa grandeza que su pueblo rechazó. Era esa grandeza que su pueblo menospreció. La grandeza de nuestro Dios. Y probablemente de ahí venía la amargura que estaba teniendo este Ezequiel. Y en la indignación de mi espíritu. Yo seguro que si pudiéramos ver alguna visión de parte de Dios, claro, como la tuvo Ezequiel, veríamos lo pequeños que somos como seres humanos, lo frágiles que somos como seres humanos. Dice la Biblia que nos hizo un poco menor que los ángeles. Si entráramos en un concurso de fuerza con un ángel, de seguro nos ganaría. Y en medio de esa situación, de esa fragilidad que como humanos somos, que como humanos tenemos, el Señor permite que podamos servirle de alguna manera. En nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestro trabajo. Probablemente, y digo probablemente, es una idea personal. No me lo tomen como que es una enseñanza de la Biblia, pero probablemente la indignación que sintió Ezequiel era al darse cuenta de esta situación. Y acaba este versículo 14, de una manera realmente impresionante también, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Al ver Ezequiel toda esta situación, todo este escenario, cayó como, ahora sí que cayó como muerto, se debilitó por medio del espanto tal vez, por medio de la impresión, cayó. Y el Señor le fortaleció, eso lo dice en el versículo 2. Dice que el Espíritu lo tomó, lo levantó
Y aquí nuevamente Ezequiel vuelve a decir, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí, porque, porque el Señor está dispuesto a usar, a poner su mano poderosa sobre nosotros si le queremos servir. Y probablemente usted cree que sus habilidades son pocas para servir al Señor, o si, o si cree que si no tiene las aptitudes necesarias, pues la mano del Señor es fuerte para hacernos útiles, para hacernos, para poder hacer el trabajo que el Señor tenga para nosotros. Y hay mucho trabajo, hermanos, en la iglesia, en el mundo, hay mucho trabajo. El Señor dejó el mandato a su iglesia de ir y compartir el Evangelio. Vuelvo a repetir, si es que acaso usted no tiene la bendición de tener un nombramiento para el próximo año, hermanos, trabaje desde su hogar, trabaje en su localidad, en su calle, sirva al Señor, venga aquí a la iglesia, tomemos en cuenta todos los consejos que ya los hermanos nos han dado a través de las predicaciones, a través de los estudios, para esforzarnos más y poder ser obreros calificados por la mano del Señor, por la mano fuerte del Señor sobre nosotros. Dios quiera que así sea, hermanos, y el próximo año, si Dios nos permite, pues podamos ver los frutos de lo que podamos llegar a hacer en la obra del Señor, y tal vez siendo indignos. De seguro que los ángeles podrían hacerlo y lo harían con presteza. De seguro que hay muchos más hermanos, personas capacitadas a lo largo y ancho del mundo que pueden hacer las cosas mejor, pero el Señor nos está dando la bendición y la oportunidad de trabajar aquí en este lugar. Dios quiera que podamos atender y gracias, hermanos, Dios les bendiga.